Hola a todos, espero que estéis bien, así como vuestros familiares. Hoy os traemos un pequeño análisis de cuál es la situación de México en la crisis actual por el coronavirus. Y es que México es un país que ya el año pasado mostraba una fuerte debilidad de su actividad. En el conjunto del año, en el conjunto de 2019, el PIB decreció un 0,1% anual. Sobre todo esta cesión se debía a la debilidad de la demanda interna, que apenas conseguía ser compensada por la fuerte demanda externa, liderada en este caso por Estados Unidos, su principal socio comercial. Los datos que tenemos ya para el primer trimestre de 2020 pues siguen mostrando, como bien veis aquí, que esta tendencia de debilidad se mantiene y ya no solo por una debilidad de la demanda interna, sino también externa, en el contexto en el que Estados Unidos, como decía, este socio comercial principal, también está también está inmerso en una fuerte recesión que veremos en los próximos meses. El principal motivo reciente, pues viene sobre todo por esta crisis del coronavirus que, como digo, es generalizada. México es uno de los países que sigue viendo un incremento constante de esos casos diarios de afectados por el virus y en el que las medidas de confinamiento han podido llegar relativamente tarde, si tenemos en cuenta el calendario de medidas que se han ido tomando en otros países a nivel mundial. Pero también, de forma quizás indirecta, se ve afectado por la crisis que veíamos en el precio del crudo y que también analizábamos en otras de las píldoras que hacíamos desde AFI Research. Y es que México es cierto que no es uno de los principales productores a nivel mundial, tampoco es uno de los grandes exportadores, pero sí que tiene a Pemex, que es Petróleos Mexicanos, la empresa estatal que es principalmente una extractora y distribuidora de petróleo. Es una de las advertencias que anunciaban las agencias de rating para justificar sus revisiones a la baja de la calificación crediticia de este país. Primero fue S&P, luego fue Fitch y el último Moody's en unirse a ellos, en el que a mediados del mes pasado todos ellos bajaban un escalón su calificación crediticia para México, acercándose peligrosamente a ese high yield, ¿no? Las advertencias que hacían estas agencias es precisamente los riesgos para las cuentas públicas que supone tanto la debilidad del crecimiento, que supone que los ingresos públicos van a ser menores frente a otros años, como las debilidades a las que se enfrenta Pemex. Como decía, Pemex es una empresa que ya durante años registraba unos flujos de caja negativos y que por tanto la caída del precio del petróleo no hace más que incrementar esas dificultades financieras y esas necesidades de financiación que por el momento estaba cubriendo el Estado de México. También la debilidad institucional era uno de los motivos que llevaba a las agencias de rating a revisar a la baja esa calificación y que viene sobre todo explicada por la falta de un plan estratégico para intentar llevar o impulsar la actividad de Pemex o al tratar de mejorar esas finanzas empresariales de la entidad, entre otras medidas. En este sentido, las variables financieras de México recogen estas tensiones y así lo vimos en el peso mexicano, que no deja de marcar máximos de depreciación frente al dólar en un contexto en el que los inversores cada vez están menos positivos en los activos mexicanos y los vemos como esas posiciones especulativas de no comerciales en México pues están cediendo, ¿no? De esas posiciones largas están cerrándose todas ellas. También los CDS, esas coberturas ante un riesgo de default vuelven a los máximos recientes en torno a los 300 puntos básicos, quizás no anticipando un default, pero sí anticipando ciertas tensiones en el mercado de deuda de México. Y por tanto, el principal riesgo viene por parte de, como decía, de esta empresa de Pemex, donde las dificultades financieras podrán seguir estando a la orden del día y donde el loop entre México, el Estado de México y la entidad pues pueden llegar a incrementarse. El riesgo, desde luego, es que Pemex acabe teniendo tales dificultades financieras que acabe teniendo que impagar la deuda y que eso llegue a arrastrar al Estado de México en su empeño por tratar de salvar a la empresa y que por tanto apenas esos escalones que
todavía mantiene el Estado de México por encima del high yield, pues se recorten en el futuro más cercano. Por tanto, cautela en este sentido con los activos provenientes de México y de Pemex, y desde AFI Research estaremos encantados de asesoraros sobre el tema. Espero que haya sido de vuestro interés y estamos en contacto para cualquier cosa.